bienvenidos. Saludamos también a los que están conectados desde casa, en algún lugar por allá. Me sorprende que cada vez se conecta gente de lugares diferentes y bueno, pues les damos la bienvenida también. Esperamos que toda esta palabra sea de edificación. Qué bien se lo pasan los jóvenes, ¿no? Ahí en su campamento, en su mini campamento, han disfrutado mucho y yo creo que además se han desintoxicado un poco, porque al principio, cuando les retiraban los móviles, porque si no, no se pueden concentrar en nada, queridos padres, pues parecía que estaban como un poquito así como... Pero luego ya se fueron amansando, acostumbrándose a vivir sin teléfono móvil. Y yo les dije a los monitores, les dije, bueno, por la noche les dais los teléfonos para que llamen a sus padres y se reporten y tal. A los padres para nada, a jugar. La horita que les dejaban el móvil ahí. Oh, madre mía, impresionante. Bueno, qué bueno. Segunda de Corintios 5:9. Antes de entrar con el tema de hoy, quiero dar esta introducción. Normalmente Dios me da algún énfasis especial y creo que el énfasis de hoy es este, o al menos para introducirnos en el tema que vamos a seguir avanzando sobre humillarnos a nosotros mismos, que venimos tratando las últimas semanas. Dice 2 de Corintios 5, versículos 9 y 10. Para los que tienen Biblia, para los que siguen ahí con sus notas, dice, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario, escucha esto por favor, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. No solo está anunciado, no solo está profetizado, y si Dios lo ha dicho, eso se va a cumplir sí o sí, pero es que además dice que es necesario que así sea. Es necesario que cada uno de nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Nunca es agradable estar delante de un tribunal. Nunca es un plato de buen gusto. En este caso, el tribunal de Cristo dice aquí, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El tribunal de Cristo es un tribunal por el que van a pasar todos los creyentes que han estado y han existido a lo largo de la historia. Todos los que han creído en Jesús van a pasar delante de este tribunal de Cristo. Y allí Cristo nos va a hacer un análisis escrupuloso, detallado, al milímetro, de todas las cosas que nosotros deberíamos haber hecho. Y entonces Él nos va a decir si las hemos hecho, lo bueno, o si no las hemos hecho, lo malo. Acuérdate que la palabra de Dios dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué pasa? Se le cuenta como un negativo, como cuando en el colegio te portabas mal y te ponían un aviso grave, ¿verdad? Así es, si tú tenías que dar una determinada cantidad de fruto, espiritualmente hablando, y no lo has dado, pues Jesús simplemente ese día te va a sacar los colores y te va a decir, oye, no hiciste lo que tenías que haber hecho, no usaste los dones, no usaste los talentos, no invertiste el tiempo, los años de vida, las habilidades que yo te he dado, tu dinero, tus esfuerzos, no los has usado correctamente. No es un juicio para salvación, ojo, ya somos salvos. Los que tenemos a Cristo, los que estamos en Cristo, los que hemos nacido de nuevo, ya somos salvos. Eso no se pierde. Es un juicio para recompensas o para vergüenza, en el caso de no haber hecho lo que se esperaba. Y la cuestión entonces es si estamos invirtiendo correctamente nuestra vida, si estamos usando adecuadamente nuestra boca, los miembros de nuestro cuerpo, si estamos usando adecuadamente el tiempo que tenemos, estamos honrando a Cristo con nuestro estilo de vida, estoy usando los dones que Dios me ha dado, o los tengo guardados, los tengo oxidados, los tengo escondidos como aquel hombre que escondió el único talento que se le dio. ¿Estamos viviendo por y para Cristo?
he testificado fielmente de Jesús cada vez que he tenido oportunidad. Mira, cuando lleguemos ante el tribunal de Cristo, Jesús mismo, cuando tú personalmente, esto no es en familia, esto no es por iglesias, no es por células, esto es individualmente, cada uno nos vamos a presentar delante del tribunal de Cristo. Y cuando estemos allí, Jesús nos va a decir, mira, ¿le pudiste hablar a tu vecino? Y nunca le hablaste de mí. Mira, tuviste la oportunidad de hablar en tu clase, allí en la universidad, en el instituto, y nunca lo hiciste. Mira, aquí estaban tus amigos, jamás les dijiste que eras cristiano y que ellos podían llegar a conocer también a Jesús. O todo lo contrario, quizá Jesús te diga, mira, en esta ocasión te encontraste una persona en el metro y le hablaste de mí, tienes una recompensa. Mira, usaste tu don para ministrar a una persona que estaba deprimida, angustiada, afligida, una persona que necesitaba un buen consejo y tú le hablaste la palabra de Dios. Mira, lo tengo registrado, aquí viene una recompensa. Sabes que en el cielo va a haber coronas, y no solo va a haber coronas, hay diferentes clases de coronas, no voy a predicar de eso hoy, pero esas coronas representan recompensas, premios que Dios va a dar en el tribunal de Cristo. Él va a conceder, y no solo recompensas y coronas, va a haber, en ese momento tú vas a saber cuál es tu destino eterno, en qué lugar vas a estar por la eternidad en el reino de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, porque algunos creen que al morir nos vamos al cielo y nos vamos a quedar allí para siempre. No, estaremos con el Señor para siempre, pero los que hayan muerto en Cristo y los que sean arrebatados en el momento del tiempo final, luego vendremos con Él y reinaremos, dice la palabra de Dios. Entonces, en ese reinaremos, ahí se va a ver si tú vas a ser un juez, un conseller, un ministro, un alcalde, o vas a ser simplemente un jefe de distrito o el jefe de la comunidad de vecinos. Porque a lo mejor en el escalafón donde te va a colocar el Señor Jesús, pues no va a ser tan alto como tú pensabas. No vamos a ser todos iguales en la eternidad en cuanto a la función que vamos a desarrollar. Y eso depende de lo fiel y del fruto espiritual que tú estés dando aquí y ahora. Y eso se va a poner en evidencia el día que todos nosotros nos presentemos ante el tribunal de Cristo. Si tenías que dar fruto y no lo diste, Jesús te lo va a sacar en cara. No vas a perder la salvación. Si tenías que dar fruto y lo diste al 30, al 60 y al 100 por uno, quiere decir que tu vida fue creciendo en fruto. Jesús también te lo va a sacar a la cara y te va a recompensar, te va a premiar. Ese es nuestro Dios. Acuérdate que una vez Jesús iba caminando con sus discípulos y tuvo hambre y vio una higuera y no tenía higos y la maldijo y se secó para siempre de raíz porque no dio fruto. Es muy importante dar fruto, y dar fruto con perseverancia, dar fruto creciendo constantemente. Yo quisiera que todos nosotros y los que se conectan por internet aprovechemos cada palabra que Dios nos da. No solamente aquí el domingo, donde se enseña la palabra de Dios, sino tú a solas con Dios cada vez que lees la Biblia y Dios te da palabra. Yo quisiera y oro para que tú seas fiel en guardar esa palabra y en ponerla por obra. Amén. Bueno, pues por alguna razón Dios quería hoy recordarnos y resaltarnos esta palabra. Todos nosotros, cada uno en particular y de forma individual, se va a presentar delante de ese tribunal solemne de Cristo. Va a ser un tribunal para recompensas. Y piensa, por favor, que tú te vas a presentar allí un día. Y Dios te va a decir qué has hecho con la vida que te di, qué has hecho con los hijos que te di, qué has hecho con los trabajos que te di. ¿Qué hiciste? ¿Los pusiste como un ídolo y Dios quedó en segundo lugar? Los hijos, la familia, los nietos, los has puesto como un ídolo y me has dejado a mí en segundo lugar. No invertiste bien todo lo que te di, no entendiste. Bueno, espero que todos podamos reflexionar y si nos tenemos que arrepentir de algo, estamos a tiempo. Estamos a tiempo. Otra cosa de la que quería hablar brevemente antes de entrar en el tema es acerca de las fiestas que
que se aproximan. Se aproximan las fiestas que conocemos como las fiestas de Navidad, fin de año, etc. Y la experiencia nos dice que las fiestas son un momento peligroso, son un momento delicado, porque la mayoría de la gente concibe el término fiesta para carta blanca, al desenfreno, a la borrachera, a la glotonería, a las compras compulsivas, a los gastos excesivos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo, desde antes de que entremos, ya han encendido todas las lucecitas por la ciudad, por la noche y demás, pero antes de que entremos de lleno en esas fechas, yo quiero recordarte que la Navidad es una fiesta pagana. Y con esto no estoy diciendo si lo tienes que celebrar o si no lo tienes que celebrar. Yo te quiero informar, porque es mi deber como pastor, en lo que yo he estudiado, en lo que he examinado, cuidadosamente además. Jesús no nació en diciembre, no nació el 25 de diciembre. No eran 3, ni eran reyes, ni eran magos, absolutamente no. No se sabe cuántos eran, no eran reyes y no eran magos, eran sabios, muy probablemente rabinos, pero nada de reyes y nada de magos. No, por supuesto, el otro hombre, este gordo con barba blanca, tampoco tiene nada que ver con Jesús, absolutamente nada que ver. El árbol de Navidad tampoco tiene nada que ver con el nacimiento de Jesús. Por supuesto que no. Y no quiero profundizar hoy en este tema. Otros años he predicado más profundamente y os he dado todo el estudio, pero quiero recordarte que el 25 de diciembre se celebraban fiestas a otras deidades. Y cuando el Imperio Romano vio que se le iba de las manos el cristianismo y que empezaba a surgir una iglesia y un movimiento cristiano que era muy grande, muy influyente, que no los conseguían acallar ni echándolos a los fosos, ni decapitándolos, ni encarcelándolos, ni persiguiéndolos. Quiero recordarte que todos los discípulos del Señor Jesús murieron como mártires. No murieron plácidamente en un retiro, en una isla paradisíaca después de haber cumplido la gran comisión. Murieron predicando el evangelio, murieron en cárceles, murieron aserrados, murieron en hogueras, murieron predicando y siendo literalmente masacrados. Cuando el Imperio Romano se da cuenta que no pueden frenar el cristianismo y que ya se les escapa de su control, entonces empiezan a manipular el cristianismo. Y de ahí surge, por ejemplo, la idea del primer papa. El primer papa se autoproclama papa, era un emperador romano. El primer papa no fue Pedro, ni fue Santiago, el hermano de Jesús. No, para nada. Es que Jesús no instituyó ningún papa, ningún jefe de la iglesia. El único jefe, la única cabeza de la iglesia solamente es Jesucristo. Y entonces la iglesia empezó a ser contaminada con costumbres paganas que hábilmente el Imperio Romano, evidentemente movido por el diablo, pues supo introducir entre muchos creyentes. Y entonces dijeron, bueno, vamos a poner el 25 de diciembre, que ya es una fecha donde hay muchas celebraciones y se celebra al dios Invictus, se celebra al dios del sol, porque son los días más cortos del año. Entonces por eso se encendían velas para tratar de que la noche no fuera tan oscura, y de ahí sacan toda una serie de tradiciones y de elementos, y se dijo gratuitamente que así nació el Señor Jesús el 25 de diciembre. En ningún lugar de la Biblia vas a encontrar una sola indicación de Dios Padre en su palabra o en los apóstoles o en las cartas de Pablo o en las profecías donde se nos diga que tenemos que señalar esa fecha como algo importante. No lo hay. No hay ninguna indicación en la palabra de Dios. Son tradiciones de hombres, tradiciones de personas. Y más bien lo que ha ocurrido es que
al celebrar fechas o al darle tanta importancia a determinadas fechas que no tenemos instrucción en la palabra de Dios sobre ello, lo que ha hecho el pueblo cristiano es olvidarse de las verdaderas fiestas solemnes de Yahweh, que son las que están en Levítico capítulo 23. El Sabbat, la fiesta de la Pascua, la fiesta de panes sin levadura, la fiesta de primicias, la fiesta de Pentecostés, Shavuot, y en otoño las fiestas de Yom Teruah, de Yom Kippur y de Tabernáculos. Esas sí son fiestas de Dios y la mayoría del cristianismo no las tiene en cuenta para nada, solamente como un dato histórico y poco más. Pero todas ellas nos hablan del Mesías Jesucristo. Entonces, celebrar o no celebrar la Navidad. Yo no la celebro, en la iglesia no la celebramos. Otra cosa es reunirse con la familia, porque son fiestas, hay tiempo libre, la mayoría puede tener varios días de vacaciones. Está bien, te juntas con tu familia y comes. No te emborraches, porque eso ya es otra cosa, eso ya no es ninguna celebración. No hace falta que te pongas música sensual para divertirte esa noche. Mira, una de las cosas que me encanta de los campamentos de jóvenes es que nuestros jóvenes aprenden a divertirse sin necesidad de fumar porros, de beber alcohol o de poner música que trastorna un poquito la mente y los sentidos en algunos casos. Entonces, ellos han aprendido a divertirse sanamente, están aprendiendo a divertirse sanamente y se puede. Y tú también puedes tener una noche familiar sin necesidad de vivir las viejas costumbres de tu país. No hace falta. Y no te lo recomiendo. Y si sabes hacerlo bueno y no lo haces, acuérdate, te es contado por pecado. Entonces no hay excepciones. No, una vez al año no hace daño. Sí, claro, a Dios le ofende y tú ya sabes que eso no es bueno. Entonces ten un tiempo tranquilo, disfruta de tu familia, bendice a tu familia, pero no participes de otras cosas que ya no son sanas y que no son santas. ¿De acuerdo, familia? Mira, yo cuando era niño evidentemente celebraba la Navidad, como se hace en España, y poníamos el arbolito y poníamos el pesebre y regalitos debajo del árbol en Nochebuena y en Reyes también, y el Papá Noel y todo lo que tú quieras. Nosotros, cuando nuestros hijos eran pequeños, todavía celebrábamos la Navidad, hasta que Dios empezó a hablarnos acerca de la inconveniencia de todo eso. Y tuvimos que hacer la transición, no fue fácil. Y no fue fácil, ¿sabes por qué? No tanto por nosotros en sí mismo, sino por nuestras familias. Porque claro, yo también tengo hermanos, también tienen hijos que en su momento eran pequeños, y nosotros empezamos a ir cortando con todo eso. Y claro, nuestra familia no lo entendía. Pero yo no puedo poner a mi familia por encima de Dios. Si yo entendí, y lo entendí por revelación, pero lo entendí tan claramente, yo me tomaba las 12 uvas el día 31 de diciembre como buen español. Me tomaba las 12 uvas. Y resulta que en aquel tiempo, todos los 31 de diciembre, se hacía una vigilia en la iglesia y se cenaba en la iglesia y se oraba el paso de las 12 de la noche, porque de alguna manera se quería combatir todo lo que se mueve en la noche, ¿verdad? Acuérdate que el diablo se mueve siempre más en la noche, en la oscuridad, en las tinieblas. Ese es el terreno favorito del diablo, la oscuridad y las tinieblas. Y yo recuerdo haber estado con mi familia a las 12 de la noche oyendo campanadas y tomándome uvas, y yo decir, pero ¿yo qué hago aquí? ¿Yo qué hago aquí? Si yo debería de estar dando gracias a Dios porque me permite seguir vivo. Qué uvas, ni qué suerte, ni qué perico de los palotes, nada. Supersticiones, tú sabes que todo eso es hechicería pura, hechicería. No sirve para nada, ofende a Dios. Es una vergüenza que los cristianos hagamos eso. Y nosotros decidimos, entonces hubo un momento que decidimos ya, dejarlo. No, Señor,
no puede ser. A partir de ese momento ya el 31 decidimos pasarlo orando o simplemente viendo la televisión o acostándonos a las 11 de la noche como si fuera cualquier otro día, porque en verdad no tiene nada de especial. Ni siquiera es un año nuevo para Dios. Tú sabes que el año nuevo en la palabra de Dios no comienza ahí, comienza 14 días antes de la fiesta de Pascua. Este año creo que la fiesta de Pascua cae en abril. Bueno, pues 14 días antes comienza el año bíblicamente hablando. Entonces, para nosotros el 31 de diciembre, la noche del 31 de diciembre o el día 1 de enero era el año civil obligatorio. En vez del año, era el ACO, año civil obligatorio. Porque así es. Y tenemos que verlo de esa manera. No nos podemos abstraer del todo, evidentemente, porque vivimos en una sociedad que se rige por ese calendario y ahí estamos. Pero otra cosa es que nosotros lo promocionemos, lo aplaudamos, lo celebremos y que eso sea como una noche mágica. No hay nada de magia en esa noche. Es cuando más, es una de las noches donde más se mueve el diablo. Es algo tremendo y quiero que lo entendamos de esa manera y que cada uno le pregunte a Dios, de verdad. Yo sé que te puede parecer difícil digerir lo que te estoy diciendo, pero pregúntale a Dios. Señor, ¿qué tengo que hacer yo? Si tú eres jefe de familia en tu casa, bueno, tú tienes en tu potestad hacer cambios y los puedes hacer. Y no pasa nada. Nuestros hijos dejaron de recibir regalos en Navidades. Pobrecitos, ¡ay, pobrecitos! Pues no se han muerto. No les ha pasado nada. No les ha pasado. Bueno, sí, los abuelos les dan el aguinaldo, eso sí. Pero yo no se lo puedo prohibir. Pero de nuestra parte no hay celebración especial de nada. Y cuando eran pequeñitos tuvimos que hacer ese corte. Tuvimos que hacerlo y fuimos radicales. Y estamos contentos de haberlo hecho. Y en cambio nos hemos potenciado en celebrar, en recordar y en ver cómo nos habla Dios en las fiestas que Dios señaló en su palabra. Que cada uno lo tenga en cuenta, que cada uno ore al respecto y mire qué es lo que va a hacer, porque quizá tengamos más ídolos de los que parece. Y a lo mejor hay un ídolo que es la Navidad. A lo mejor hay un ídolo que es la familia. A lo mejor hay un ídolo que es cualquier otra cosa. Hoy hay un ídolo que se está levantando fuertísimamente en todo el mundo, entre gente creyente y entre gente no creyente. Es un ídolo que está tomando un protagonismo brutal. ¿Y sabes cómo se llama ese ídolo? Se llama ciencia. Está levantándose como si fuera algo que está por encima de Dios. Hasta el punto que oímos decir que hay que confiar en la ciencia. Está bien, hay que confiar en la ciencia, pero nunca jamás por encima de Dios. Claro, los que lo dicen de esa manera, lo que están diciendo es la ciencia es el todo. Si no hubiera ciencia no tendríamos nada. Si no hubiera ciencia nos morimos todos y hay que confiar en la ciencia. Y cuando están diciendo eso, muchos cristianos están traspasando parte de su confianza de Dios a la ciencia. Y eso es grave. Eso es grave porque ahí empieza a debilitarse la fe de una manera dramática. Pues hasta aquí. Espero no haberle aguado las fiestas a nadie porque no son nada importantes, de verdad que no. Yo mismo voy a ir a visitar la familia y vamos a estar con ellos, pero es la familia, no vamos a celebrar nada absolutamente. Venimos hablando entonces, y ahora ya sí entramos en el tema que nos ocupa, y yo creo que hoy vamos a terminar esta serie, aunque da para hablar más. Pero seguramente vamos a terminar aquí esta serie. Acordaos que la semana que viene tenemos una reunión doble, luego lo van a anunciar en detalle, pero la semana que viene la reunión va a ser a las 10 de la mañana, no a las 11, porque después de la reunión principal tendremos una reunión especial para traer a personas nuevas a que escuchen el Evangelio, a descubriendo la verdad. Luego nos van a dar ese detalle. Entonces, venimos hablando sobre cómo Dios, en su voluntad, en su diseño, Él quiere que cada hijo suyo sea prosperado, que cada hijo suyo tenga éxito, que cada hijo suyo pueda vivir
lo que Dios tiene para él. Esa es la definición de éxito, que tú hagas la voluntad de Dios. Si tú quieres saber si tienes éxito en la vida, solo hay una manera de saberlo. No se va a medir por los números que tenga tu cuenta bancaria, no se va a medir por la cantidad de títulos que tengas colgados en una pared, no se va a medir por la cantidad de likes que tengas en tus fotos de Instagram o en tus visualizaciones de TikTok. No se va a medir de esa manera tu éxito. Tu éxito solamente se va a medir en función de la fidelidad tuya a vivir dentro de la voluntad de Dios. No hay otra manera. De manera que cuando Esteban fue apedreado por predicar el evangelio y no querer renunciar a eso, y mientras estaba muriendo, él vio los cielos abiertos, él tuvo éxito en su vida. Él fue llamado por Dios a ser un mártir. Él no esquivó la voluntad de Dios, que para él era trágica, sino que dijo, bueno, si Dios me quiere llevar, pues que me maten aquí mismo. Y Dios le dio la oportunidad de ver los cielos abiertos. Quiere decir que Esteban tuvo una vida exitosa. Y lo digo para que desmontemos el mito de que éxito es cuando los demás me aplauden, cuando otros no creyentes me aplauden. Hace poco, por cierto, antes de que se me olvide, en estos días alguien me preguntó que si las novenas que se hacen en algunos países de Latinoamérica, que si eso estaba bien o mal. Y yo le dije, pues mira, no tengo ni idea, porque no sé qué es eso. He oído, pero no, digo, mándame información, porque no es una persona que está aquí, está en Colombia. Y entonces me mandó unas oraciones que se hacen ahí en las novenas, y eso es rezos idólatras absolutamente. Lo digo por si a alguien le queda alguna duda, y como aquí hay una gran población latinoamericana, las novenas, o sea, eso de rezar a la Virgen Santísima, al Santísimo José, Padre de Jesús, a la Virgen Madre de Dios. La Virgen no es Madre de Dios. Eso es una herejía, como un piano. La Virgen fue la madre de Jesús encarnado. Y Jesús encarnado en carne, no tenía atributos divinos. Él se despojó de todo eso. Era Dios hecho hombre, y María fue la madre de ese Jesús. Y lo tuvo que parir. Y le dolió, como a todas las mujeres. Pero, bueno, para terminar con eso, las novenas no son de Dios tampoco. Madre mía, hoy se nos está cayendo todo, ¿no? Gloria a Dios. Se me ha ido el punto. Esto me pasa por... Había alguien que me había preguntado, no me acuerdo. Bueno, Dios quiere que prosperemos, y nuestro principal problema es el orgullo. Nuestro principal problema es que, como no queremos someternos, sujetarnos a Dios, Dios empieza a resistirnos y nos es imposible entonces cumplir la voluntad de Dios. Empezamos a caminar por otros lugares. Vimos que el gran secreto es humillarse a sí mismo, y te tienes que humillar tú. Y no le puedes decir a Dios que te humille, tienes que ser tú. Si tú le dices a Dios que te humille, puede que Dios te ayude y te empiece a machacar, pero te voy a decir una cosa, es mejor que te humilles tú. Porque si Dios te humilla, te va a dejar hecho fosfatina, te va a dejar hecho polvitos, de manera que tu yo no tenga ganas de volver a levantarse. Y aún así, hay gente que decide no humillarse a sí mismo. Y te pongo como ejemplo a Faraón, al cual Dios le humilló vez tras vez, lo dejó hecho polvo, arruinado, se murió su hijo, lo dejó destrozado en su economía, en su reputación, lo dejó por los suelos, lo desacreditó totalmente, pero no se humilló ni un gramo a sí mismo, sino que en cuanto podía se volvía a levantar, a revolverse contra la voluntad de Dios. Es mejor que te humilles tú, que tú seas quien se baje, que tú te bajes hasta lo máximo. Vimos el versículo de 2 de Crónicas 7:14, donde había varias promesas que
en las cuales Dios nos garantizaba la respuesta, la provisión, la sanidad, la restauración, el éxito, la prosperidad, de acuerdo a su voluntad, pero había 4 condiciones y la primera de ellas, ineludible, era humillarse. Si mi pueblo se humillare, una vez más, no es Dios humillando a su pueblo, es el pueblo se tiene que humillar. Y tú puedes humillarte después de que Dios te ha humillado o puedes iniciar tú el humillarte a ti mismo sin esperar a que tenga que venir Dios a aplastarte un poquito más. Vimos el ejemplo de Jesús que se humilló a sí mismo y se nos dice en Filipenses que haya ese mismo sentir en todos nosotros. Y entonces empezamos a ver varias formas prácticas, porque a veces yo como pastor he recibido muchas veces la pregunta, Carlos, pero ¿cómo hago yo para humillarme? ¿Dónde está la fórmula para humillarse? Yo no sé si hay una fórmula, pero hay maneras en las que podemos iniciar ese camino hacia abajo, que es humillarse a sí mismo. Y hablamos de confesar nuestros pecados verticalmente, horizontalmente, con los demás. Hablamos del ayuno y qué bueno es el ayuno para tener un avivamiento personal. Si tú crees que en tu vida todo está apagado, yo te invito a que ayunes. Los jueves como iglesia estamos ayunando. Y cuando tú ayunas, tú te estás negando a ti mismo y te estás humillando a ti mismo. Y tu estómago se va a quejar y tu estómago va a rugir como un león, pero lo vas a callar, lo vas a humillar, te vas a humillar a ti mismo. Y te aseguro que van a ocurrir cosas sorprendentes cuando tú ayunas sin quejarte, cuando tú ayunas, aunque se queje tu estómago, pero no te quejes tú, que no se queje tu espíritu. Y van a ocurrir cosas impresionantes, porque cuando tú te humillas, ¿qué pasa? Dios te va a levantar. Entonces vas a empezar a ver el favor de Dios en un lugar, en otro lugar, en una cuestión, en otra cuestión. Lo vas a ver en tu trabajo, lo vas a ver en tus estudios, lo vas a ver clarísimamente, porque Dios no miente. Dios no miente. Algunos dicen, ya, pero es que yo quiero ver ya el resultado. Humíllate. Es que ya me estoy humillando. No, todavía te falta. Todavía te falta. Humíllate más. Has ayunado un día y no ha pasado nada. Ayuna 2 días. Ayuna todas las semanas. Un día por semana. Claro, no queramos ser con Dios como con el microondas, que todo salga rapidito. No, es que Dios trata con nosotros. Natalia nos compartió la semana pasada de cómo la viuda de Sarepta se humilló dando, cómo David se humilló ayunando, cómo Manasés se humilló orando. Y ahí está, ahí vamos a seguir viendo algunas maneras más de humillarse. Y la primera que quiero comentar hoy es, la debería de haber comentado antes, pero la comento hoy, y es recibir a Cristo. Hay muchas falsas conversiones. Jacobo Bock, un evangelista que conocemos y al que le tenemos mucho aprecio, él siempre dice, hay que pescar mucho en las iglesias. Y uno dice, pero ¿por qué si en las iglesias ya están todos los peces, ya son cristianos? Dice, no, es que hay muchas falsas conversiones. ¿Y sabes cuándo hay falsas conversiones? Cuando alguien ha recibido a Cristo, entre comillas, vamos a poner eso de recibir a Cristo, cuando alguien ha hecho una oración, cuando alguien ha confesado determinados pecados, pero no lo ha hecho humillándose a sí mismo. Lo ha hecho como un ritual, lo ha hecho quizá incluso con emoción, con emociones, con sentimientos, pero no humillándose a sí mismo. Si no te humillas a ti mismo para recibir a Cristo, entonces no eres salvo. Es imposible que alguien pueda acercarse a Dios con un gramo de orgullo para pedirle perdón. Dios va a rechazar eso. Es imposible que Dios atienda la voz de alguien que no se humilla totalmente delante de Él. Por eso es necesario que cada uno de nosotros miremos bien si estamos seguros de habernos humillado delante de Dios para invocar su nombre, para acercarnos a Él, para pedirle perdón por nuestros pecados, para reconocer nuestra necesidad de un Salvador, porque eso es recibir a Cristo. Todo eso que te acabo de decir. No es hacer una oración, simplemente, porque tú puedes hacer una oración, pero si tu corazón no se humilló
esa oración no sirve, esa oración no te va a salvar. ¿Habrá entre nosotros falsas conversiones? ¿Habrá conversiones que han sido solamente emocionales y todavía les falta bajarse un poco más? Quiero contarte la historia que nos relata Lucas en el capítulo 18, del versículo 10 al 14. Dice que 2 hombres subieron al templo a orar. Todos hemos oído esta historia. Uno era fariseo y el otro era publicano. Fariseo era la clase religiosa de la época de Jesús. Fariseos eran los que mandaban, los que dominaban, se les conoce como legalistas. Jesús los denunció constantemente y los señaló como falsos creyentes. Les llamó hijos del diablo. Vuestro padre es el diablo, les dijo. Imagínate, eran falsos creyentes. Los publicanos, por otra parte, eran colaboradores con el Imperio Romano, cobraban impuestos y eran mal vistos por la sociedad judía, pero eran judíos. Dice que el fariseo estaba en pie en el templo y oraba, ¿cómo? Consigo mismo. Estamos en Lucas 18, del 10 al 14. Oraba consigo mismo. No estaba orando con Dios, estaba orando con su ego, estaba orando para darse placer a sí mismo. Y fíjate lo que decía, de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. A ver, mira al que tienes al lado, a ver si eres igual que él. Este fariseo decía: Señor, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Los otros hombres son ladrones, son injustos, son adúlteros. Ni siquiera soy como este publicano que se ha vendido a los romanos. Desgraciado. Así estaba pensando este fariseo y orando, pero no con Dios. Estaba orando consigo mismo. ¿Qué quiere decir orando consigo mismo? Que Dios no recibía esa oración. Esa oración subía al techo del templo y rebotaba y le volvía a él. Y él se sentía a gusto con esa oración, pero Dios no escuchó, ni respondió, ni atendió, sino que rechazó esa clase de oración. Dice, yo no soy como todos estos. Yo ayuno 2 veces a la semana. Imagínate, este ayunaba, pero no se humillaba. Oraba, pero no se humillaba. Doy diezmos de todo lo que gano. Más el publicano, fíjate, entonces, el fariseo, ¿qué estaba haciendo? Sacar su currículum espiritual. Mira, Dios, a mí me tienes que hacer caso y tienes que oírme atentamente porque yo ayuno 2 veces, doy los diezmos, yo no soy como estos fornicarios, adúlteros, etcétera. Yo soy un buen tipo, yo me lo estoy currando, yo me lo gano. Ese era el fariseo. ¿Qué vemos allí? Pues vemos un orgullo más grande que el templo. Vemos un orgullo tremendo porque todo era por su mérito, todo era por su fuerza, todo era porque él lo estaba haciendo bien. Tú sabes que hay hoy en día fariseos en Israel que oran y dicen, los hombres dicen: gracias Dios porque no me hiciste gentil, es decir, no judío, y porque no me hiciste mujer. Hay hombres en Israel que oran así hoy en día. Imagínate, ese espíritu fariseo sigue vigente en la clase religiosa, en la estirpe religiosa de los israelitas de hoy en día, los que van de negro y todo eso. Pues no en todos seguramente, pero en algunos. El publicano, sin embargo, estando lejos, no quería ni alzar aún los ojos al cielo. No quería, no se atrevía ni a decir: Dios, aquí estoy. Él estaba mirando abajo. Eso es una señal de que se estaba humillando. Sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Él no le estaba pidiendo a Dios un trabajo mejor, un sueldo más alto, no le estaba pidiendo a Dios un coche, no le estaba pidiendo a Dios nada, solamente sé propicio a mí, ten misericordia de mí, sálvame, límpiame, perdóname, soy pecador.
No puedo decir otra cosa delante de ti. Soy pecador. Y dice Jesús, os digo que este publicano descendió a su casa justificado. ¡Ah, qué maravilla! Que Dios te justifique. Eso es la salvación, que Dios te haga justo. Antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, cualquiera que se humilla será enaltecido. La salvación que recibe alguien que se ha humillado delante de Dios es la máxima exaltación que Dios te va a dar. La propia salvación es un regalo de Dios para exaltarte después de haberte humillado. No se puede recibir a Cristo si no hay humillación. Si alguien no entiende que es pecador, es imposible que tú le hables de la salvación y lo entienda. Quizá lo quiera. Yo me acuerdo un amigo que le compartía y él decía, hombre, si hay un cielo, yo quiero estar en el cielo. Digo, claro, y yo, y todos, pues tonto no eres. Si hay un cielo, quieres estar en el cielo, pero primero tienes que humillarte. Ah, no, es que yo pecador, no, pues si yo no he matado a nadie, si yo no, lo que solemos decir, ¿no? Lo que solemos oír. Quizá incluso lo decíamos nosotros también. Yo no he matado a nadie, yo no soy un violador, yo no soy un pedrasta, yo no he robado bancos. Y ya con eso, gracias a Dios que no me has hecho violador, ni pedrasta, ni ladrón de bancos, como el fariseo. Pero el publicano reconoció que era pecador. La única manera de nacer de nuevo es humillarse. Sin humillarse no puedes invocar el nombre de Jesús y ser oído. Sin humillarte no puedes pedirle perdón a Dios y ser oído. Sin humillarte no puedes decirle a Dios nada que Él vaya a oír. Si es la primera vez que vas a hablar con Dios, tú tienes que humillarte. Tú eres Dios, yo soy una creación tuya y soy pecador y necesito un Salvador. Y si nunca lo has hecho, cuando termine esta reunión al final vamos a orar para que lo puedas hacer. Porque si no lo has hecho nunca, perdóname, estoy completamente seguro que no eres salvo. Y yo quiero que aquí ninguno se pierda. Y sé que el Padre también lo quiere. Sé que Dios también lo quiere. Que ninguno de los que están aquí, de los que están escuchando esta mañana, se pierda. Porque esa es la voluntad del Padre. Otra manera de humillarnos, orar. Orar es una excelente manera para humillarnos. Pero la oración buena, la oración que produce buenos frutos, es aquella en la que yo me rindo completamente a Dios para pedirle ayuda en lo que estoy clamando. No hay otra manera. Hablaba hace poco con una persona y la conclusión de la oración, muchas veces le decimos a Dios, Dios, quítame este problema, o quítame estos enemigos, o Señor, ayúdame con esta situación que yo no puedo con esto. Y cuando nosotros oramos, a veces Dios, en lugar de cambiar las circunstancias, lo que hace es cambiar nuestra percepción, nuestra forma de ver el problema o la situación. Y entonces nos humillamos y decimos, wow, Señor, ahora lo entiendo. Ahora entiendo que yo estaba en un enfoque incorrecto. A lo mejor tienes un gigante delante tuyo y tú estás enfocado en el gigante. Y tú oras a Dios, Señor, quítame este jefe, quítame esta situación, quítame esto, porque es un gigante, quizás es una enfermedad. Y tú lo estás viendo como tan grande y le estás diciendo a Dios, quítame eso. Pero cuando tú oras y te humillas, Dios va a cambiar tu percepción de ese gigante. Y entonces Dios te va a subir en sus hombros y te va a decir, tú eres más que vencedor. ¿Cómo ves ahora a ese gigante? Y lo vas a ver, pues, estoy encima de Dios. Estoy a los hombros de Dios. Estoy sobre la roca que es más alta que yo. Ahora ese gigante se ve pequeñito y Dios lo aplasta. Es que no eres tú. El gigante siempre va a ser más grande que tú. Pero cuando tú estás en la forma correcta de ver las cosas, Dios te va a dar la victoria. Así es la oración buena, la oración que produce buenos resultados. Y el mejor ejemplo lo encuentro en el Getsemaní. Cuando
cuando Jesús estaba afligido y estaba a punto de ser apresado. Mateo capítulo 26, versículos 36 al 44. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Él le dijo a sus discípulos: sentaos aquí, que yo voy a orar. Ahora, ¿por qué Jesús necesitaba orar? Él necesitaba orar porque era hombre. No estaba en la condición divina aquí en la tierra. Él fue un hombre sujeto a pasiones, sujeto al frío, sujeto a hambre, sujeto a incomodidades, sujeto a que le mintieran, a que le acusaran, a que hablaran chismes de él, sujeto a que lo traicionaran, sujeto a todas esas cosas. El Señor Jesús, en los 33 años que vivió en la tierra, también hacía popó, también hacía pipí. Si hacía 40 grados, sudaba. Si era invierno, pasaba frío y se tenía que abrigar. Es que él era hombre. Por eso él necesitaba orar, como tú y como yo. Y viniendo lo que se le venía encima, que él sabía que era que lo iban a apresar, que lo iban a juzgar y que lo iban a condenar a muerte y que lo iban a justiciar, a matar, pues no era fácil para él saber que ya se aproximaba todo eso. Por eso él tenía que orar. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse. El Señor Jesús se entristecía y a angustiarse en gran manera. ¿Qué circunstancias has pasado tú y tú dices: esto me pone muy triste? Y no sabes si Dios será capaz de entender tu tristeza. Pues mira, nunca vas a pasar algo que Jesús no haya pasado. Él estuvo triste. ¿Por qué? Porque veía toda la nación de Israel ciega, como ovejas sin pastor. Veía toda la nación de Israel absolutamente cegados por la idolatría de su propio ego, de los fariseos, y no reconocían al Hijo de Dios que lo tenían delante. Lo habían visto hacer milagros, lo habían visto perdonar pecados, lo habían visto resucitar muertos, liberar endemoniados, pero aún así estaban totalmente negados a reconocerle como el Hijo de Dios. Eso era lo que le entristecía a él. No estaba triste por lo que le iba a pasar. Por lo que le iba a pasar estaba angustiado, porque él nunca había experimentado la muerte. Nunca había experimentado el pecado. Y unas horas después, él iba a experimentar el pecado sobre su vida y la muerte física. Y por eso estaba angustiado y por eso necesitaba orar. ¿Qué haces tú cuando estás triste o cuando estás angustiado? Quizá cuando estás triste haces el remedio de lo que te dicen tus amigotes del mundo: bebamos, ahoguemos las penas, vamos a ahogar las penas. Y luego resulta que las penas saben nadar, tienen medalla olímpica en natación y salen siempre a flote y con dolor de cabeza. ¿O qué haces tú cuando estás angustiado? ¿A quién recurres? ¿A quién buscas? ¿A quién le pides ayuda? Cuando estás angustiado, cuando hay algo que se te viene y tú dices: uy, no sé si lo podré soportar, ¿qué va a pasar conmigo? Y esta situación se me escapa de las manos y ya, ¿a quién acudes tú? Bueno, Jesús oró, pidió ayuda a sus discípulos, por cierto. Eso es una señal también de humildad en el Señor. Él podía haber dicho: bueno, vosotros no tenéis ni idea de lo que va a ocurrir, no estáis entendiendo nada todavía, que era verdad. Me voy a orar yo solo, simplemente no os desparraméis mucho. No, él tomó a dos de sus discípulos, les dijo: ayudadme a orar. Eso es humildad, cuando tú pides ayuda también a tus hermanos en la fe. Dice que el 38, entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Él estaba abriendo su corazón. Cualquiera podría decir: no, pero si él era el líder,
Si Él era el pastor, ¿cómo va a decir que su alma está triste? Él tiene que aparecer siempre firme, intachable. No puede ser que el pastor tenga un estado emocional ahí difícil y complicado. Por cierto, los pastores también hacemos popó y pipí. Y también tenemos frío y sudamos y tenemos hambre cuando ayunamos. Y también nos duele cuando alguien nos traiciona. También. Y por eso necesitamos orar. Por eso necesitamos clamar a Dios. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro. Imagínate, el Señor Jesús. Eso sí, despojado de toda gloria y de toda divinidad, como hombre, se postra en tierra. Es una buena manera de orar, postrarse. Postrarse no tiene duda alguna, es rostro a tierra. No hay otra manera de postrarse. Postrarse no es así, postrarse no es en la cama tumbado, no, postrarse es rostro a tierra, rendición total, humillación total. Y alguno piensa, dice, no, pero es que claro, no es necesario postrarse físicamente. Pues yo creo que sí. Yo creo que hay momentos donde también es necesario postrarse físicamente para humillarnos a nosotros mismos. Y no importa si nos están viendo 1, 2, 50 o estamos solos en nuestra habitación. Lo estamos haciendo para Dios. Dice que postrándose sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mira, dijimos hace varios domingos ya que cuando yo tengo que afligir mi alma, que eso es lo que hacemos en el ayuno, afligir el alma, es la mente, los sentimientos y la voluntad. Muy bien. Lo que yo siento, la angustia. Jesús estaba angustiado. Él sentía una angustia impresionante que era hasta física. Él llegó a sudar, sudor mezclado con gotas de sangre. Lo que yo quiero, no. Mi deseo, mi voluntad, no, Señor. Para nada. Eso es humillarse. Él estaba renunciando a los sentimientos, a las decisiones que él tomaría en ese momento. Él estaba renunciando a sus pensamientos. Lo que yo quiero, no. Lo que tú quieres. Y eso lo estaba diciendo él en oración. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Claro, acababan de cenar. Habían tomado un vinito, allí habían brindado. Entonces, pues hombre, estaban con la barriga llena, normal que tuvieran sueño. Pero el Señor reconoce una cosa, el espíritu está dispuesto. Siempre tu espíritu, si tú has nacido de nuevo, siempre tu espíritu va a estar dispuesto a orar, a rendirse, a humillarse, a buscar a Dios, a clamar, a conectarse con Dios. La carne no. La carne quiere dormir, bostezar, ver Netflix, redes sociales, lo que sea, con tal de no orar. Abrir la nevera y comer un poco más, dormir un poco más. Pero el espíritu siempre está dispuesto. Es cuestión de saber darle prioridad a nuestro espíritu y orar. Y orar humillándonos a nosotros mismos. Y la oración de Jesús para humillarse a sí mismo fue, Señor, renuncio a lo que siento, renuncio a lo que quiero, hacerlo a mi manera. Si es posible, Señor, que no muera en la cruz, si es posible que no me tengan que gritar todos ahí enfervorecidos y que yo quede en vergüenza, pero no sea como yo quiero, Señor, sino como tú quieres. Así que no habéis podido. 42, otra vez se fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Ahora, ¿qué le contestó Dios a Jesús? A ver, ¿qué le contestó Dios a Jesús? El Padre le dijo, bueno, Jesús,
he escuchado tu oración, es muy sincera. Veo que estás humillado de corazón, lo he visto porque yo que soy el Dios Todopoderoso, veo el corazón. Y entonces, como me da pena de ti y de tu sufrimiento, te voy a evitar la cruz. ¿Le contestó eso el Padre? No. El Padre básicamente le contestó, no se puede evitar la cruz, tienes que morir. Ahora, ¿qué ocurrió en la mente? ¿Qué ocurrió con la tristeza? ¿Qué ocurrió con la agonía de Jesús? ¿Qué ocurrió con los pensamientos, con los sentimientos y con la voluntad de Jesús? Jesús en ese momento recibió una fortaleza espiritual, la provisión de Dios para poder llegar hasta la cruz. No cambió el plan, cambió Jesús. Cambió el que oraba, cambió el que se humilló y oró. ¿Estamos entendiendo? No oremos para que Dios cambie las circunstancias. Puede que Dios las cambie, puede ser. Pero sobre todo, oremos para nosotros poder cumplir la voluntad de Dios. Y si la voluntad de Dios es difícil, Dios te va a capacitar, Dios te va a llenar, Dios te va a dotar, Dios te va a fortalecer, Dios va a hacer lo que tenga que hacer en ti para que tu forma de ver la situación no sea un problema, sino que tú digas, aunque me duela, aunque muera, aunque pierda reputación, lo que sea, aunque quede avergonzado delante de otros, yo voy a hacer la voluntad de Dios. Y lo vas a poder hacer. Eso es lo maravilloso de orar, que finalmente vas a poder hacer la voluntad de Dios. La oración no es para manipular a Dios. No es para manipular a Dios, igual que el ayuno tampoco lo es. La oración me ayuda a ser más humilde. Dice Santiago 5:16, lo leímos también en algún domingo atrás. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz es en la cual yo me humillo. Y esa oración tiene poder. Por eso qué guay poder seguir haciendo el blanco de oración. Y orar uno por otro. Orar dos. Y ponerse de acuerdo y decir, oye, venga, todos los días a las 9 de la noche nos juntamos por teléfono, oramos 5 minutos. Algunos dicen, no, pero yo voy a llamar a otro, pues ya oro yo solo, pues si yo tengo al Espíritu Santo. Eso es orgullo. Humíllate un poquito. Orar unos por otros viene muy bien para aprender a humillarnos. Otra forma de humillarnos, avanzamos, es adorar. Adorar. Y alguno puede decir, yo ya adoro a Dios todas las semanas y yo vengo a la vigilia y vengo el domingo y estoy ahí adorando a Dios. Bueno, adorar a Dios es básicamente exaltarle a Él, darle honra, ponerle en alto, mostrarle admiración, pero por supuesto que puede haber una falsa adoración si yo no lo hago humillado, si yo no lo hago rendido. Tú sabes que hay gente que en lugar de adorar a Dios, está adorando la adoración, está adorando sus sentimientos, está adorando el momento. ¿Y cómo se sabe si alguien es un adorador de Dios o de sí mismo, de su parte emocional? Pues depende de si adoras a Dios en todo tiempo o solamente cuando estás contento o cuando estás con otros cristianos. Hay gente que estando en situaciones difíciles, con perspectiva negativa, como dicen los de la bolsa, estando con todo en contra, deciden adorar a Dios. Hay otros que solo adoran a Dios cuando les dan un trabajo nuevo, cuando les han subido el sueldo, cuando por fin les salieron los papeles. Hoy sí, entonces ahí testifico y doy gracias y alabo porque ese día estoy contento. Pero si te echan del trabajo, ¿adoras a Dios? Ding dong, las campanadas. Si adoras, si de repente caes enfermo, ¿adoras a Dios? Si te meten una multa, ¿adoras a Dios? Si llegas a estar en la cárcel, ¿adoras a Dios? Dios estaba con José en la cárcel, Dios estaba con los apóstoles en prisión y ellos adoraban.
y ellos adoraban. Nunca dejaron de hacerlo, en las duras y en las maduras. Adorar a Dios es exaltarle a Él, siempre, independientemente de cómo están las circunstancias. Y con la adoración sucede lo mismo que con la oración. Cuando yo realmente adoro a Dios, el primero que cambia soy yo. El primero que se ve afectado soy yo, absolutamente. Y una vez más encontramos en la Biblia buenos ejemplos de gente que adoró a Dios en todas las circunstancias. Y encontramos, por ejemplo, al rey David, que siendo rey no le importó humillarse a sí mismo cuando trajo el arca a Jerusalén y la metió allí en el tabernáculo que él había preparado, en el tabernáculo de adoración y de alabanza, tabernáculo para el arca. Y él dice que se despojó sus vestiduras reales, se quitó la corona, se puso como un niño allí a danzar, hasta el punto que su esposa Mical lo vio. Estaba allí asomada al balcón y dijo: mira este payaso ahí danzando. Mira, parece mentira, ya con 50 años. Y David le dijo: ¿sabes qué? A mí no me importa un pimiento lo que tú pienses, yo lo hago para Dios, y si hace falta me envileceré, me humillaré más todavía, porque me da igual lo que tú pienses. Ese es alguien que está dispuesto a adorar a Dios en todas las circunstancias, sin importar quién le ve, porque lo hace para Dios. Y ese fue uno de los secretos que tenía el rey David. El rey David, que por cierto fue adúltero, el rey David, que por cierto fue un asesino intelectual. Él organizó que mataran a Urías. Él organizó el crimen. Un hombre que llegó a cometer tal clase de pecados, pero sin embargo sabía humillarse delante de Dios. Y eso le valió el reconocimiento de Dios. Nadie hubo como el rey David que tuviera un corazón conforme al de Dios. Yo lo que veo en la palabra de Dios es que cada persona que reconoce al Hijo de Dios como el Salvador, su reacción siempre es postrarse en tierra. Y te invito a que hagas un estudio en la Biblia y mires cada personaje. Desde que Jesús estaba en el vientre de María, y fue María a ver a su prima, y allí hasta Juan en el vientre de Elizabeth reconoció al Señor y saltó. Cuando los sabios de Oriente vinieron a traer presentes al Señor recién nacido en la tierra, dice que cuando llegaron allí se postraron y le adoraron. Se postraron y le adoraron. Esos que hoy vemos en los centros comerciales con coronas de oro y dando regalos a todo el mundo, eso es lo más falso que hay. Por cierto, otro mito que se va a caer hoy. El Señor Jesús no nació en un establo. No nació en un establo. Ya hablaremos de eso otro día, pero no nació en un establo. No nació como nos quieren hacer creer que nació. Y sabes que hay un ídolo. Igual que hay gente que pone un crucifijo en su casa con un Cristo crucificado, y eso es un ídolo, hay gente que idolatra al niñito Jesús y lo tienen como un ídolo, totalmente, absolutamente. Es un ídolo también, es una imagen que el diablo quiere que tengamos de Jesús. Un pobrecito bebé indefenso lleno de caca en los pañales. No, dejemos de ver a Jesús así. Mira, la historia cambió con la primera venida de Jesús. Y la historia se divide en antes y después de Cristo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Aunque ahora en los colegios, para quitarlo de antes y después de Cristo, dicen, ¿cómo dicen? Antes de nuestra era y después de nuestra era. No sé muy bien que nuestra era y después de nuestra era. Pero la historia se dividió clarísimamente. Si estamos supuestamente en el año 2021, es porque hace 2021 años
vino Jesús por primera vez. Pero lo más impresionante es que la historia va a volver a cambiar radicalmente cuando venga Jesús por segunda vez. Y los científicos de hoy en día, y los que están preparando este nuevo orden mundial, y los que están diciendo que cuando se imponga el transhumanismo se habrá acabado la era de la humanidad y empezará la era de la posthumanidad, no saben ni lo que están diciendo, pero están acertando. No tienen ni idea de lo que están diciendo, pero están acertando, porque efectivamente va a haber una nueva historia en la humanidad cuando venga Jesús por segunda vez. Y habrá justicia en la tierra, y Él dice que va a gobernar con vara de hierro. Con vara de hierro. Así va a ser. Entonces, vemos los ancianos en el Apocalipsis postrándose y adorando a Dios, señal de rendición, señal de humillarse a sí mismos. Otra manera de humillarse a sí mismo, obedecer. Ay, esta me encanta a mí. La obediencia es un excelente entrenamiento para humillarme a mí mismo. Dice Filipenses 2, versículo 8, que estando en la condición de hombre, Jesús se humilló a sí mismo. ¿Y cómo se humilló? Haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz, que no era cualquier muerte. Era la muerte más vergonzosa de la época. Si alguien moría crucificado, era una persona socialmente despreciable y la peor vergüenza de la sociedad. Dice que la manera en que Jesús aprendió a humillarse fue haciéndose obediente. Y una vez más la responsabilidad está en cada uno de nosotros. Humillarse a sí mismo haciéndote tú obediente hasta la muerte. La obediencia siempre tiene que ser a la primera, con buena actitud, completa, ¿de acuerdo? Y además tu obediencia tiene que ser sin esperar el reconocimiento de los demás, sin mirar quién te está viendo. No, simplemente obedece, aprende a obedecer, entrénate en obedecer. Pastor, ¿cómo me humillo a mí mismo? Comienza a obedecer. ¿Estás en clase? Obedece al profesor. Obedece. ¿Estás en casa? Obedece a tus padres. ¿Estás en la iglesia? Obedece a tus pastores. Es que lo dice la Biblia. Vas conduciendo y el guardia te dice que pares. Obedece. Obedece. Entrénate en obedecer. Eso te va a ayudar a ser más humilde. Lo más interesante es que la obediencia se aprende. La obediencia no es un don. Ay, Señor, dame el don de la obediencia. Y Dios te va a decir, cállate, sinvergüenza, ponte a obedecer. No me pidas algo que tú tienes que hacer. Obedece. Puedes aprender a ser obediente. Esa es la buena noticia. Se puede aprender a ser obediente. Y eso, el ser obediente, te va a ayudar en tu trabajo, te va a ayudar en tus relaciones, te va a ayudar en la iglesia, te va a ayudar en todas partes. Y acuérdate que al obedecer, tú te estás humillando. Una de las frases favoritas del difunto Néstor Chamorro era, obedece aunque no entiendas. Oh, ¿cómo le costaba a la gente eso? O nos cuesta. Porque a veces queremos entender para poder obedecer. Oye, fulano, trae la escalera y ponla aquí. ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y qué vas a hacer con la escalera? ¿Y quién se va a subir en la escalera? ¿Y qué más traigo además de la escalera? No, obedece. Si es tan fácil obedecer. ¿En verdad es tan fácil obedecer? Lo que te han dicho, lo que te han dicho. Es que no me lo han dejado muy claro. Lo que te han dicho. Es que tenemos tantas excusas para no obedecer. Porque tenemos orgullo. Y el orgullo nos levanta argumentos. No, que lo haga otro, que tú ya has hecho mucho, que tú siempre traes la escalera. Ahora le toca a otro. No, que te duelen las manos, tú no la traigas. Obedece, obedece. Jóvenes, si tus padres te dicen, el móvil se apaga,
la tele se apaga, obedece. Nuestros hijos duermen en su cama y el móvil queda fuera de la habitación. Y al principio era, ¿y por qué? Y mi respuesta cuando mis hijos me preguntan por qué, la mayoría de las veces es, ¿te parece poco que te lo diga tu padre? ¿Necesitas entender algo más? ¿Tú necesitas de verdad que yo te explique algo y entonces vas a pensarte si me obedeces? No, de eso nada. Que te lo diga tu padre o tu madre es razón más que suficiente para que obedezcas. Y después, si me da la gana, te puedo explicar algo más. Esa tiene que ser la mentalidad nuestra para obedecer a Dios. Nada de por qué. Ay Dios, ¿y por qué me mandas a mí a hacer esto? Ay Dios, ¿y por qué esta prueba ahora para mí? Ay Dios, no, obedece, obedece, aunque no lo entiendas, aunque te cueste trabajo, aunque otros no obedezcan, obedece. Y es triste, pero estamos viviendo en una sociedad donde continuamente, y aquí en Cataluña especialmente, se llama desde las autoridades, que deberían de ser los promotores de la obediencia, se llama a la desobediencia civil, en tantos casos. Luego los gobernantes se van a encontrar con su misma medicina y van a ver que aquí nadie quiere obedecer nada, ninguna norma, ninguna instrucción, ninguna ley, porque ellos mismos están extendiendo ese manto de desobediencia. Se lo están currando, pero vamos, a la fuerza. Hebreos 5, del 7, Hebreos 5, 8, mejor dicho. Y aunque era hijo, está hablando de Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. El equipo de Jesús es un equipo de gente obediente. Si tú no obedeces, es porque todavía eres muy orgulloso. Si no obedeces es porque te falta bajarte más todavía. No hay otra manera de verlo. Última manera que vamos a ver sobre formas en las que yo puedo ser más humilde y que me ayuden a humillarme a mí mismo es el servicio, el servir a los demás. Marcos 10, 43 al 44. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo ¿de cuántos? ¿De cuántos? De todos. Dilo sin miedo. El de vosotros que quiera ser el primero, el más grande, el que esté más alto, lo primero que tiene que hacer es servir a todos. Ahora, Jesús nos sirvió a nosotros en algo que nadie más podía hacer. Lo que Jesús hizo no había un suplente para poder hacerlo. Nadie podía hacerlo, solo Jesús, y era morir por nosotros. Esa fue la manera en que Él nos sirvió. Se hizo cordero. En nuestro lugar, Él ocupó la cruz. ¿Tenías que haber muerto tú? Él dijo, no, yo muero en tu lugar. Yo te sirvo de esta manera. Por eso Él ahora es el primero, porque sirvió a todos, absolutamente. Por eso Dios lo puso en el lugar más alto. Ahora, en el servicio que nosotros hacemos en la iglesia, estamos ciñéndonos al servicio en la iglesia, y hay muchos ministerios en la iglesia donde podemos servir. En el servicio en la iglesia, yo tengo que procurar servir a cuanta más gente, mejor. Es un privilegio. Es una manera que Dios me está dando para yo humillarme más y bajarme más. El servicio es una excelente escuela para poder ser humilde. Cuanta más gente tengas que servir, mejor. Me acuerdo hace muchos años que estábamos en Madrid y estábamos haciendo algo, los mismos de siempre, los que siempre íbamos a servir. Y recuerdo que estaba Cristina, estaba Belén, estábamos nosotros. Y en un momento dado estábamos ahí cansados y llegó Emma. No recuerdo bien todas las circunstancias. Mi mujer siempre dice que yo cambio las fechas, los lugares, pero la esencia no la cambio.
Y recuerdo que Cristina le dijo a Emma, Emma, es que, jolín, siempre estamos los mismos aquí trabajando. No éramos misioneros, no éramos pastores, éramos uno más en la pequeña iglesia que era todavía. Y Emma le dijo, bueno, ¿y de qué lado quieres estar? ¿Del lado de los que sirven o del lado de los que se escaquean? ¿Quieres estar del lado de los que toman como ejemplo a Jesús, que sirvió a todos? ¿O quieres estar del lado de los que no mueven una silla y no se comprometen a servir? ¿De qué lado quieres estar? Claro, en ese momento todos dijimos, pues nos callamos, porque todos hablábamos por Cristina. Entonces dijimos, no, yo quiero estar del lado de los que sirven. Y no importa si siempre somos los mismos. Gloria a Dios. Eso nos ayudó a ser humildes. Eso nos ayudó a pasar. Todos los pastores que tú ves hoy en día, a Harvey Mari, a Nathan y Belén, a Pat y Cristina, nosotros, todos pasamos por todos los ministerios de la iglesia. A poner sillas, a coger la fregona, a cocinar, a hacer bocadillos en la cafetería, a atender a los niños, vamos con los jóvenes a un campamento, todo. Pasamos por todo y aprendimos y aprendemos y seguimos aprendiendo a servir a cuantas más personas mejor. No sirve solamente el que está aquí arriba, es que sirve cualquiera que hace algo para los demás en la iglesia. Por eso nosotros en la iglesia le proponemos a la gente el camino del servicio, la ruta del servicio. Es bueno servir. Si tú no haces nada, no solo te vas a estancar en el crecimiento, sino que, qué pena, pero te vas a volver cada vez más exigente, porque en el orgullo vas a exigir a los demás. Sin embargo, cuando tú estás sirviendo, tú ya no te vuelves exigente, tú te vuelves misericordioso, tú entiendes que hay otros que van más lento que tú, hay otros que van más despacio que tú, que están menos convertidos que tú, y no importa, tú les sirves y eso te ayuda a ser más humilde. Oramos y tratamos de hacerlo humillándonos a nosotros mismos. No te voy a pedir que te arrodilles ni que pongas tu rostro en tierra, aunque si quieres bien lo puedes hacer, por supuesto. Pero lo primero que quiero hacer es orar por aquellos que nunca le han dicho a Jesús que perdone sus pecados estando humillados totalmente. Por eso, si es tu caso, yo quiero invitarte a que te acerques a Dios en este momento, pero como aquel publicano, que ni siquiera se atrevía a mirar al cielo, ni siquiera se atrevía a abrir demasiado su boca, porque reconocía su condición de pecador. No se trata de cuántas veces has robado, o cuántas veces has mentido, o cuántas veces has mirado a una mujer y has adulterado en tu corazón, o a un hombre y has fornicado en tu corazón. No se trata de cuántas veces has infringido una norma. Se trata más bien de reconocer que tu condición es una condición de pecador, que eres pecador desde el día que naciste. No naciste siendo bueno, naciste siendo malo, y por eso necesitas un Salvador. Si eso es lo que tú quieres hacer, habla con Dios en este momento, y allí recogida en tu corazón, tú le puedes decir a Dios: Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Sé propicio a mi necesidad, sé propicio a mi faltante, sé propicio a mi condición. Necesito un Salvador, necesito a alguien que me rescate de mi pecado, de la maldición del pecado, de la atadura del pecado, de la culpa, de la muerte, de la oscuridad, del infierno. Necesito que tú me rescates, Jesús. Y quiero pedirte con temor y temblor esta mañana que me limpies de toda mi maldad, que me ayudes a ver lo necesitado, lo necesitada que estoy de ti. Señor, que no pueda levantar mi mirada hasta que sepa
lo revelas, lo pecador que soy. Perdóname, sé propicio a mí, Señor. Si tú me abres las puertas del cielo, yo quiero estar contigo. Si tú me limpias de toda mi maldad, podré estar contigo, Señor. Límpiame, Señor, desde la cabeza hasta los pies. Límpiame por dentro y por fuera, porque quiero experimentar el río que tu palabra dice que brota del interior de aquellos que nacen de nuevo del agua y del Espíritu. Señor, ayúdame a no volver atrás. Ayúdame a no reproducir los antiguos pecados de mi vida, a no vivir conforme a los patrones y esquemas de mi vida antigua y pasada. Hoy empieza mi nueva vida y la voy a caminar contigo, Señor. Ayúdame a no despistarme, a no perderme por el camino, a no volver atrás, a no mirar ni siquiera atrás. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por amarme, por darme la oportunidad de venir aquí, de estar en esta conexión, por darme la oportunidad de ver esta transmisión, por darme la oportunidad de acercarme a ti. Perdona, lava y limpia toda mi maldad, Señor. Hoy me humillo, Señor, como lo hizo Josías. Y nos cuenta tu palabra en el segundo libro de Reyes que al humillarse, Dios oyó su oración, vio su humillación, y el mal que tenía que venir sobre esa generación no fue en esa generación. Señor, que podamos nosotros humillarnos a nosotros mismos, como aquel Josías se humilló, para que podamos bendecir a esta generación, para que podamos bendecir a los que están cerca de nosotros. Que tengas misericordia de Barcelona, que tengas misericordia de todos los lugares donde están tus hijos allí en Facebook, viendo en este momento la reunión. Ten misericordia, Señor. Salva a esta generación. Hoy nosotros nos humillamos porque queremos ver un cambio en esta generación. Algo que parece imposible, algo que parece totalmente alejado, una utopía. Pero, Señor, creemos que si nos humillamos como Josías, esta generación conocerá tu gloria. Esta generación se le anunciará el Evangelio y tendrán la oportunidad de arrepentirse delante de ti. Señor, hoy nos humillamos, hoy clamamos, sana esta tierra por amor a tu nombre. Nos humillamos como aquel rey Nabucodonosor, que estando enloquecido en su orgullo, en su prepotencia, en sus argumentos, enloqueció de tal manera que parecía un salvaje, Señor. Pero cuando se humilló, cuando volvió en sí, cuando miró al cielo para clamar y pedir ayuda, cuando reconoció que no era su fuerza, sino tu gracia, Él fue restaurado a su trono. Señor, que todos los que han perdido algo a causa del orgullo, a causa de la altivez, hoy puedan reconocer que lo que necesitan es volverse a ti. Y volviéndose a ti, completamente humillados, ellos vean cómo tú restauras todas las cosas en su vida. Señor, te lo pedimos juntos en el nombre de Jesús. Toca la mente, toca el corazón de los que han enloquecido en su propio orgullo, de los que se han trastornado en sus propios argumentos. Señor, para que puedan volver a ti y tú los restaures, y tú restaures todo lo que han perdido: familias, economías, trabajos, empresas, hijos, matrimonios, propiedades, oportunidades, llamado. Señor, que tú lo hagas, porque solo tú lo puedes hacer. En el nombre de Jesús, Señor. Dice el Salmo 51: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Por eso hoy nos humillamos delante de ti, Señor. Por
eso nos bajamos y clamamos y esperamos en ti, Señor. Esperamos que tú hagas algo sobrenatural en medio de cada circunstancia, porque tú no desprecias al corazón que se baja delante de ti. Cuánto te necesito, Dios, muéstramelo. Muéstramelo porque me quiero bajar más aún. Muéstramelo porque quiero humillarme más aún, Señor. No busco una herencia ni cruzar el Jordán. No voy tras fortuna ni prosperidad. No anhelo tesoros ni la bendición. No busco más dones, no busco la unción. Si tú quieres todo esto, lo puedes tener, mas no saciará para siempre tu ser. Hoy escogemos a Cristo por encima de todo. Prefiero a Cristo, A Cristo resucitado, a Cristo glorificado, a Cristo que vendrá todos los reinos del mundo. y será coronado en una ceremonia No se compara universal. con él. Prefiero a Cristo, me quedo con él. Es el tesoro escondido que tanto busqué. Hoy te escojo a ti, Jesús. Tú eres el que me defiende. Tú eres el que me da la recompensa en público. No quiero defenderme. No quiero abrir mi boca. No quiero, Señor, sino verte a ti reinando sobre mi vida. Por eso, como dijo el rey David, me haré más vil, me bajaré más. Perdóname, Señor, cuando no obedezco, cuando no sirvo, cuando no adoro, cuando no oro, cuando no busco tu rostro. Señor, cuando he creído que no me es necesario humillarme. Perdona mi altivez, Señor, que pueda ver mi pecado oculto, que pueda ver cuánto necesito bajarme, Señor. Perdóname, Padre, que a veces me han pedido favores y no los he hecho y no he estado dispuesto a servir. Perdóname, Señor, que a veces he tenido un problema y en lugar de orar he ido a buscar otra ayuda diferente, ayudas naturales. Perdóname, Señor, porque en lugar de ayunar he procurado otros métodos. Señor, perdóname cuando he desconfiado de ti y he confiado en la suerte, en la lotería, en la familia. Perdóname, Señor, cuando en mi orgullo me he alejado de ti, cuando he creído que lo que tengo es porque he sido hábil, he sido esforzado, me lo merezco, yo me lo he ganado. Perdóname, Señor, cuando no diezmo, cuando no ofrendo, porque creo que es mi dinero, Señor, pero todo es tuyo, dice tu palabra. Perdóname, Padre, cuando en lugar de congregarme y venir y adorar tu nombre, escojo otras cosas. Señor, me quiero humillar. Reconozco que te necesito, que no lo hago todo bien, Señor. Sé propicio a mí también, como aquel publicano. Ayúdame en mi debilidad. Hoy reconozco que soy una oveja torpe, que soy una oveja que tiene la vista muy corta, que necesito un pastor que me guíe. Y tú eres mi pastor, Señor Jesús. Necesito a alguien que me aconseje. Necesito a veces, Señor, pedir a otros que oren por mí y no lo hago. Perdóname, Señor, porque en mi orgullo no he querido humillarme, no he querido decir que tenía una necesidad. He querido parecer un cristiano perfecto cuando no lo soy. He creído que un cristiano con problemas es un cristiano carnal, pero no es verdad, Señor. Tu palabra dice que la vida está llena de pruebas, de aflicciones. Señor, quiero aprender a vivir en tu voluntad y no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Hoy escojo imitarte a ti, tener el mismo sentir que hubo en ti, Jesús. Antes
tienes que tener todos los reinos del mundo, no se comparan con Él. Prefiero a Cristo, me quedo con Él. Es el tesoro escondido que tanto busqué. El Salmo 119, 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Señor, quiero bajarme más porque quiero aprender tu palabra. Y a veces tu palabra no golpea mi corazón porque el escudo de mi orgullo se interpone entre lo que tú me quieres decir y lo que yo quiero hacer. Pero hoy me humillo, Señor. Ayúdame cada vez que abro la Biblia, cada vez que me pongo a repasar las predicaciones, Señor. Yo quiero hacerlo como un alumno que atiende y que se deja enseñar, como aquella mujer, María, que se sentaba a los pies de Jesús a escuchar, a aprender, a ser enseñada. Y se sentaba a los pies porque era humilde, no se sentaba a la mesa. Gracias, Señor, porque me das la oportunidad de aprender. Gracias, Señor, porque como el profeta Daniel, después de humillarse, ayunando, recibió revelación. Así yo te pido, Señor, que los que tú has visto aquí, que se han humillado, Señor, que los que tú has visto allá en sus casas, que se han humillado, Señor, tú les des más y más revelación de tu nombre, de tu reino, de tu palabra, de tu carácter, de los tiempos que estamos viviendo, Señor, de lo que tú demandas de ellos, de lo que quieres hacer en sus vidas, de cómo los vas a usar, de cuál es el siguiente paso que tienen que dar, Señor. Muchas gracias, Padre, por tu fidelidad y por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, pues muy buenos días a todos. Qué alegría veros otra vez. A todos aquí. Antes de empezar